tardes. Vamos a seguir con la ponencia de la tarde y posteriormente la mesa redonda. Ahora les voy a presentar a Carmen Solís Ortega, comisaria general de Policía Científica, ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en el año 1990, desarrolló su carrera profesional, está desarrollando su carrera profesional en distintas áreas, tanto de investigación, antiterrorismo, homicidios, extranjería y científica, también en algún puesto de gestión. Lleva más de 32 años de servicio en la Policía Nacional. 19 de ellos los ha desarrollado en el área de Policía Científica, participando en distintos operativos tanto a nivel nacional como internacional, trabajando en la identificación de víctimas de sucesos como los del atentado del 11M en Madrid en 2004, el incendio del supermercado Hua de Bolaños en Paraguay en 2004, el tsunami de Tailandia en 2005, el accidente aéreo de Spanair en Madrid en 2008 y esos entre otros. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, empezó en la especialidad de Policía Científica como personal pericial en el área de Biología ADN, ascendiendo en dicho laboratorio hasta llegar a jefa de la Unidad Central de Análisis Científico. Tras su ascenso a comisaria general, fue secretaria general de la Comisaría General de Policía Científica, de la que hoy es su máxima responsable. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Jesús. ¿Se oye? Porque con la horita que es, tengo una bolsa de tipas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación Policía Española y a la Universidad Complutense por contar con el área científica para esta celebración que estamos en puertas de que sean los actos grandes, nuestro 200 aniversario. Y bueno, pues en la parte que me toca voy a dar una visión un poquito general de cuáles fueron nuestros orígenes y por qué la existencia de Policía Científica y dónde estamos ahora. Bien. ¿Qué están haciendo estos señores? Pues mira, en septiembre de 1918 se produce el robo en el Museo Nacional de Pinturas, el Museo del Prado, de las piezas del Tesoro del Delfín. Es una variada colección de objetos artísticos que había pertenecido al Rey del Delfín de Francia, que los heredó su hijo Felipe V, primer rey Borbón de España, y que tras pasar por algunas vicisitudes se acabaron en el Museo del Prado. ¿Qué están haciendo estos señores? Pues yo creo que lo mismo que estos. En realidad son tres especialistas de policía científica que están haciendo visible lo invisible, ¿no? Están realizando una inspección técnico-policial, buscando vestigios, documentando fotográficamente la escena. En realidad están haciendo lo mismo, lo que pasa es que varían los procedimientos y los medios técnicos que en cada época han estado disponibles. Por lo tanto, eso es cuestión de evolución en los procedimientos y en la tecnología. Algo parecido podemos decir de esta imagen y de la siguiente. Aquí tenemos una serie de señas dactilares en papel y tinta que están ahí para ser cotejadas con una dubitada revelada en el lugar de los hechos con el testigo 46. Hoy en día, las reseñas de detenidos se toman mediante métodos Bueno, hoy día la reseña de detenidos la tomamos mediante el lens scan, que sirve al mismo propósito, hacer una recogida de impresiones dactilares de la persona, del detenido, para su clasificación, comparación y archivo. Este es uno de los primeros laboratorios de química, allá por 1968. Es un laboratorio de la época dedicado a las funciones que entonces se tenían: el relado de huellas con inhibina, determinación entre sangre humana y animal, orientación sobre posibles sustancias estupefacientes, con un equipamiento muy básico: lupas, microscopio de comparación y poco más. Hoy contamos en Comisaría General, por ejemplo, con plataformas robóticas como esta. Esta pertenece a la Unidad Central de Análisis Científicos, al laboratorio de ADN, para la extracción, amplificación y secuenciación del ADN. El sistema antropométrico creado por Bertillon en 1882 incluye el conjunto de medidas y referencias usadas por su creador para la clasificación e identificación de detenidos.
Recordemos que en 1895, poquito después, se creó el primer gabinete antropométrico en el Gobierno Civil de Barcelona. Y esta es una imagen de la sección de antropología forense dentro de la Unidad Central de Identificación en nuestra Comisaría General. Así, tras esta pequeña introducción fotográfica, podemos afirmar varias cosas. El objeto de estudio de la criminalística no ha cambiado. Averiguar la identidad del criminal y las circunstancias del hecho sigue siendo nuestro leitmotiv. Lo que ha cambiado es que ha evolucionado la tecnología aplicada a la escena. Se han creado procedimientos de trabajo, llegando a la actual estandarización de protocolos a nivel internacional y europeo, y el propósito que subyace en cualquier caso en toda actividad de policía científica es la mejora continua y la excelencia. Pues bien, una vez presentado el fin y constatado que el fin perseguido es el mismo, vamos a ver en qué consiste exactamente eso de la criminalística, y para ello debemos definirlo. Cojamos, por ejemplo, la definición de la RAE, porque hay muchísimas definiciones. Pero la RAE nos dice que la criminalística es el estudio de los indicios de un hecho criminal con el fin de determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o las circunstancias del crimen. Pues vamos a hacer así un recorrido histórico incidiendo en los hitos que a mí me parecen más importantes a lo largo de la historia, ¿vale? Si nos remontamos mucho más que Martín, en el inicio de la humanidad, el enjuiciamiento sobre el crimen recaía sobre la autoridad suprema, Dios, la deidad todopoderosa. En la antigua Roma, la actividad investigadora y punitiva recaía en el praetor urbis, que instruía el sumario. En la Edad Media, si vamos a... aquí no, espérate. Bueno, esto me podía pasar y ha pasado. En la Edad Media, si vamos al libro de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, corresponde al juez el deber de reconocer la naturaleza y forma de realización de algunos delitos. A partir del siglo XVII-XVIII, comienza en Europa una corriente de investigación criminal, una corriente humanista, que basa la investigación criminal objetiva en los hechos reales contrastables, mediante elementos objetivos del delito. Así, en 1643, el juez italiano Antonio Maria Cospi escribe El juez criminalista, señalando la importancia de que el juez se persone en el lugar de los hechos y que tome inmediata declaración a testigos y sospechosos. Esto me recuerda a lo del tiempo que pasa, verdad que huye. Ya en 1809, Vidocq, a ver si ahora me sale bien. Estamos aquí, con Jean-François Vidocq. En 1809 es el primer jefe de la Brigada de Seguridad, que estaba formada por 12 detectives. Este señor, de un pasado un poco turbio, es el precursor de la policía actual, que actúa no solo cuando se ha cometido un delito, sino también para prevenirlo. Es el primer momento en el que aparece la figura del policía, y a este señor, a Vidocq, se le atribuyen multitud de avances en el campo de la investigación criminal, introduciendo conceptos de balística, el registro y creación de expedientes de los casos y conceptos sobre la propia criminología. De hecho, fue el primero en utilizar moldes para recoger las huellas de la escena del crimen. Sus técnicas antropométricas tendrían gran repercusión, pero es Bertillon, el creador del sistema antropométrico en 1882, quien consiguió que la policía de París lo reconociera como sistema identificativo. Identificaba las medidas de los delincuentes, las medidas antropométricas, descripción y marcas particulares, junto a la fotografía y a las impresiones dactilares de los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha. Bueno, pues todo esto, los métodos usados tanto por Vidocq a principios del 19 como el nacimiento del verbillonaje, hicieron que surgiera y prosperara el género detectivesco, despertando el interés del gran público por la investigación criminal. Por ejemplo, Conan Doyle creó el detective Sherlock Holmes, que basa sus investigaciones en la observación científica, haciendo uso de los métodos inductivo y deductivo para fundamentar las hipótesis de los hechos sucedidos.
Seguimos y nos encontramos en 1891 a Juan Bucetich, que ingresa en la policía de Buenos Aires y realiza la sección de identificación antropométrica, haciendo uso nuevamente del sistema de identificación conocido como vertillonaje, teniendo además acceso a los estudios de Galton. Ahondó en el estudio de estas impresiones y comenzó a obtener y clasificarlas, consiguiendo que en 1891 comenzase a funcionar la oficina de identificación, que se basaba en dos métodos antropométricos, el antropométrico y las expresiones dactilares. Bucetich se encontró con el mismo problema que Galton, la gran variabilidad morfológica que hacía que la distribución no fuera uniforme. Entonces llamó a su método ignofalangometría. Gracias a la resolución del caso Rojas, en el que murieron dos niños y los testimonios de los vecinos apuntaban al padre de los críos, este señor hizo la inspección en el lugar donde aparecieron los niños y descubrió una huella impregnada en sangre en el marco de la puerta. Pues con todo su valor desmontó el marco de la puerta, se lo llevó a su laboratorio para trabajarlo e identificó dactilarmente a la madrastra de los pequeños. Este caso, que tuvo mucha repercusión, le abrió una puerta a que su método adquiriera la relevancia que tuvo, y de hecho en 1905 su sistema dactiloscópico fue adoptado por la Policía Federal Argentina, convirtiéndose en el primer país en el que las impresiones dactilares se usaron de forma oficial como sistema de identificación de delincuentes. Poco más tarde, Hans Gross, que era juez austriaco, publicó el Manual del Juez como Sistema de Criminalística. Este libro contenía todos los conocimientos científicos y técnicos que se aplicaban entonces a la investigación criminal, y en él definía como criminalística a ese cúmulo de conocimientos auxiliares del derecho que definía como el análisis sistemático de las huellas dejadas por el culpable. La importancia de esto es que da un giro a la metodología de la investigación, poniendo en prevalencia las evidencias físicas frente al testimonio de testigos. Y llegamos a nuestro granadino, a Federico Olóriz Aguilera. El doctor Olóriz Aguilera tiene una importancia grandísima para nuestro desarrollo en España, puesto que este catedrático de anatomía de la Universidad Central de Madrid fue el primero en aplicar métodos antropométricos en España. Conocía el trabajo de Bucetich y de los de Galton y Henry, seleccionó y adaptó los dos métodos cogiendo lo mejor de cada uno y haciendo su propio método de identificación dactilar, pero se encontró con el mismo problema que Galton y Bucetich, la gran variabilidad morfológica de los dactilogramas, y lo resolvió con el uso de la línea galtoniana, que a todos nos suena por haberlo estudiado. Esta línea para contar las crestas y en las fórmulas de los monodeltos. Además, ordenó las tarjetas y las distribuyó en archivadores verticales, que ahora lo comentábamos hace un poquito que habéis encontrado esos archivadores verticales. Bueno, es que puedes ir por cualquier dependencia de Policía Científica de España que algún archivador vertical queda todavía. Por tanto, a nadie se le escapa la enorme importancia que su figura tiene para la policía científica en España, porque este investigador realizó una contribución fundamental al estudio de las huellas dactilares, introduciendo este sistema en España en 1909, que fue adoptado por el Cuerpo de Vigilancia en 1911 como método de identificación. En 1910 nos encontramos con Edmond Locard, que fue uno de los padres de la criminalística, creador del primer laboratorio policial. La revolución que introduce Locard es que concentra en un solo espacio todas las actividades científicas que pudieran aportar evidencias en una investigación policial para así trabajarlas de forma combinada. Es más, acuñó la base teórica de la ciencia criminalística, el principio de transferencia, ese principio por el cual decimos que todo contacto deja su rastro, o sea, que cuando entras en una escena algo te llevas o algo dejas en ella, y ese es nuestro trabajo desde científica, precisamente localizar esas evidencias. El 25 de junio de 2011 comienza a funcionar en Madrid el servicio de identificación dactiloscópica que cumplimentaba la reseña de detenidos, añadiéndose al año siguiente la fotografía. Sabéis que en 1912 se introduce la fotografía por fin, y hasta 1930 solo tenía dos poses, la frontal y semiperfil derecho.
En 1930 se añadió el semiperfil izquierdo y en una cuarta división se introdujo aquella información sobre fecha de nacimiento del reseñado, color de iris y altura, que lo hemos visto todos. En 1918, pues la primera imagen que os ponía al iniciar esta charla, el misterioso robo del tesoro del Delfín, que incluye por primera vez una inspección y un trabajo forense. En 1921 se trabajaba con cámaras de gran tamaño, muy difíciles de transportar. Bueno, de hecho, las fotografías que hemos recogido de aquella época es imposible evitar los palos del mástil donde ese gigantesco trípode donde el especialista estaba subido para tomar una imagen cenital de la escena del delito. Poco más tarde, ya 2 años después, las cámaras fueron reduciéndose de tamaño, lo cual hizo más fácil su transporte y su uso. Se reorganiza el Gabinete de Identificación de Madrid, transformándose en Gabinete Central y obligando a los gabinetes territoriales a reportar, a mandar un duplicado de esas fichas que tenían a nivel territorial, lo que supuso un gran avance a la hora de impedir que los delincuentes, por el mero hecho de cambiar de nombre o de ciudad, pudiesen eludir la responsabilidad penal. Ese mismo año se crea un laboratorio de técnica policial centrado en el estudio de las huellas, rastros o indicios que el investigador encuentra en el lugar del suceso. Todas estas medidas hacen que aumenten las identificaciones de reincidentes y que se esclarezcan delitos mediante la identificación de las huellas dejadas en el lugar de los hechos por los autores, además de la creación de álbumes fotográficos para ese reconocimiento fotográfico que la víctima del delito podría llevar a cabo. Además, se comienzan a intercambiar información entre policías. Daos cuenta que en 1923 se crea la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Además, podemos ver el negociado de reseñas de Madrid, con esas mesas gigantescas y esos archivadores infinitos, nos indica la importancia que en esos años fue adquiriendo la reseña de detenidos en la identificación. Mirad, esta reseña de 1925 es el Gabinete de Palma, lo que indica la existencia de gabinetes provinciales y que el trabajo se realizaba siguiendo las instrucciones de los servicios centrales. En 1930 se elabora, se fabrica o se crea el primer maletín de inspecciones técnico-policiales que servía para lo que se hacía en aquel momento: revelado de huellas, obtención de impresiones, modelado y vaciado de huellas, levantamiento de planos, manipulación y conservación de huellas y pruebas, y este maletín dura hasta los años 60. En 1934 nos encontramos con Victoriano de Mora Ruiz. Los que hayáis visitado la Comisaría General de Policía Científica, en esa sala que ahora lleva el nombre de nuestro compañero Luis Hurtado, que hasta hace poco le reconocíamos todos como la sala de los retratos, este señor está allí el primero. ¿Y por qué está el primero? Porque Victoriano de Mora, que fue discípulo de Federico Lori, fue nombrado primer inspector general del Servicio de Identificación de la Dirección General de Seguridad. En aquel momento había más de 200 gabinetes de identificación en España y se publicaron las reglas a las que atenerse los gabinetes provinciales y locales en sus relaciones con el central. Desde el 34 hasta el 86 vamos a dar un salto porque se producen diferentes reorganizaciones y ampliaciones, así como diferentes adscripciones del servicio o gabinete de identificación que sufren las veridades de los presupuestos, así como los impulsos y los intereses que la actualidad iba transcurriendo. Por ejemplo, en aquel momento se crea el segundo maletín de inspecciones, en el 68 se crea el primer laboratorio de química, esa fotografía que os he señalado al principio, en el 79 entra la fotografía en color, y en el 86, con más de 1 millón de reseñas dactiloscópicas, se hace necesaria ya la informatización de las impresiones recogidas, y así se adquiere el primer SAID, Sistema Automático de Identificación Dactilar, de la empresa japonesa NEC, y se comenzó a crear un banco de datos que en 1990 comenzó la búsqueda de latentes reveladas, así como de las dactilares a través de los 18 laboratorios territoriales repartidos por toda España. En el 92 se crea el laboratorio de ADN para analizar todo tipo de vestigios, ya no solo macroscópicos, sino vestigios de origen biológico
que pudieran aparecer en el escenario, que se recogen en la inspección técnico-policial. En el 94, mediante el Real Decreto 1334 de estructura del Ministerio, por fin aparece la 5ª Comisaría General. O sea, la Comisaría General de Policía Científica ya tiene su autonomía respecto a policial. Recordad que en principio éramos un servicio dentro de policial. Y esta autonomía fue muy importante en aspectos como personal, presupuesto, organización y la posibilidad de estar en un plano de igualdad con el resto de comisarías generales. En los primeros años 90, también en el 95, en la línea creciente de cooperación policial, la Comisaría General de Policía Científica contribuye a la creación de la Red Europea de Institutos Forenses de Países Europeos, ENSI. En aquel momento éramos 11 laboratorios, hoy somos 71 laboratorios pertenecientes a 38 países diferentes. Y desde aquí pues ya empieza todo a correr. En el 97 se crean los policías técnicos de proximidad, con el fin de llegar antes a la escena del delito, cubriendo así más rápidamente toda la demarcación policial. En el 2000 surge el fenómeno CSI, serie que junto a todas sus secuelas popularizaron la investigación de la escena del delito, así como un incremento del interés por los estudios de criminología. Además se produce eso, el síndrome, el efecto CSI, todo el mundo quería venir a científica y bueno, pues en algunas personas nos hizo un flaco favor, pero en otras la verdad es que nos puso de moda. En 2008 se modifica el organigrama que tenía la Comisaría General y se introduce una 5ª unidad, la unidad de coordinación operativa, con los cometidos de la inspección ocular, tecnología de la imagen, para además llevar la coordinación de todos los laboratorios territoriales. En 2009 estrenamos sede, estrenamos el estupendo edificio con el que contamos en la actualidad. Además, en 2009 se ve la luz el Real Decreto 32/2009 sobre el Protocolo Nacional de Actuación Médico Forense y Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, que también tiene su trascendencia. En 2010, la colaboración Universidad-Policía Científica, que era una parte fundamental de nuestra especialidad y que además se responde a una aspiración antigua de Policía Científica, de ese interés en que los trabajos desarrollados se sienten en sólidas bases científicas, y con el acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Alcalá de Henares se crea el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, con el objetivo de ser un lugar de encuentro entre profesionales de ambos ámbitos para desarrollar proyectos conjuntos de investigación que sirvan a los fines de ambas instituciones. En 2009, de hecho, se crean máster en Ciencias Policiales. El trabajo cada vez más sofisticado, puesto en relación con los estándares y protocolos europeos e internacionales, hacen que en 2010 consigamos la acreditación bajo la ISO 17025 de laboratorios de ensayo y calibración, y en 2022 conseguimos la de inspección técnica bajo la ISO 17020, y luego ya viene el avance de introducir luces forenses, la base de datos de Big People, que es ahora mismo nuestra columna vertebral en todas las actividades de policía científica, y seguimos avanzando y colaborando con unidades policiales que no son ajenas a policía científica, pero que resulta fundamental esa colaboración con GOIT, con sistemas especiales y sus drones, con guías caninos, porque científica no va sola. Aquí en esta familia nadie va solo. Y llegamos a la actualidad con la infografía forense y con todas las posibilidades que abre de reconstrucciones forenses y tour virtual, hasta la inspección técnico-policial no invasiva, revelado óptico, fotografía forense, fotografía hiperespectral, que son términos que empiezan a sonar ahora y que en un futuro próximo tendrán un gran desarrollo gracias a la investigación de muchos policías. Bueno, como veo que está decayendo, pues voy a poner algo. Vamos a ver ese hilo de pasado para el presente. Ay, Dios mío, eso no lo puedes perder, podrías saber cómo. Un momento.
lo que queremos hacer. Seguimos. Habíamos hablado de la fotografía multiespectral, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es eso de la fotografía multiespectral? Pues veréis, como dice nuestro compañero Samuel, el ser humano es muy topo. Entonces solamente tenemos capacidad de ver, porque nuestros conos y bastones que tenemos en nuestros ojos solamente están capacitados para ver luz de longitud entre los 400 y los 700-750 nanómetros. Más abajo de los 400 y más arriba de los 750, pues hay daño. ¿Pero qué es lo que se ha conseguido? Pues, bueno, claro, las cámaras fotográficas convencionales están adaptadas a nuestra visión para no quemarnos los ojos. Pero manipulando los sensores, los filtros y jugando con distintas longitudes de onda, somos capaces de ver por debajo de los 400, o sea, en el rango del ultravioleta y por encima de los 750, o sea, en el rango del infrarrojo. ¿Y qué nos permite esto? Pues todo esto, como hay localizar tatuajes latentes, manchas de sangre, sin invadir el soporte. O sea, de esta manera podemos ver cosas como esta. Mirad, teníamos datos de la víctima de una agresión sexual en la que decía que el tipo tenía... Ahora voy a cantar. Por señas. ¿Qué se ha comprado? Bueno, pues el agresor, según la víctima, llevaba un tatuaje en el hombro izquierdo que ponía caliente. Y la persona detenida presenta este tatuaje. Bueno, pues misma pose, misma foto sobre el mismo brazo, se consigue esta fotografía donde efectivamente se ve caliente en un tatuaje previo al del Club Valencia que se había tatuado el señor. Nos sirve para identificación de cadáveres, por ejemplo, en el accidente del tren de Android en julio de 2013, una familia reclamaba un familiar que tenía un tatuaje en una parte determinada de su cuerpo que ponía Made in Colombia. Pues trabajando sobre distintos cadáveres que tenían manchas sospechosas de que hubiera restos de tinta, encontramos este y efectivamente se hace visible el tatuaje a pesar del grado de livideces que presentaba ya. Nos permite detectar manchas de sangre sin tener que tocar el soporte. Esto es un asunto, todos estos cuentos son asuntos reales, ¿eh? Esto es un asunto de los compañeros del judicial que tienen referencias de que en este domicilio se ha cometido un homicidio bastante sangriento. Llegamos a hacer la inspección y nos encontramos con esto, listo para entrar a vivir, o sea, recién pintado, cuchillado, perfecto. Fotografiando con la cámara interespectral y buscando la longitud de onda a la que reacciona la sangre, pues vemos esas manchas de sangre bajo la capa de pintura, lo cual evidentemente a la hora de hacer la inspección ocular... ¿Podemos ver el vídeo? Hombre, ya no tiene mucha gente, pero... Venga, vamos. Gracias. Gracias. Bueno. Venga, va. Si esto lo he visto todos. Sabe
podrían hacer la película de psicosis. Incluso la mano en la pared o la huella del pisado. Bueno, era para despertarles un poco. Seguimos. Vale, estábamos en esta, donde os comentaba que se puede detectar restos de manchas de sangre bajo un sustrato, bajo una pared pintada en este caso. También hemos utilizado este método, por ejemplo, en trabajos sobre obras de arte, en los que evidentemente no se puede tocar el lienzo, y entonces fotografiando con distintas longitudes de onda y distintos filtros podemos hacer visible la manipulación de esa obra. Esto, como os digo, son fotografías tomadas en el mismo instante, la real y la filtrada, ¿vale? Pero también trabajamos sobre fotografías ya tomadas, en imágenes ya tomadas en otro momento, en los que se mejora aumentando progresivamente la resolución, la nitidez y el contraste para conseguir cosas como esta, por ejemplo. Esto es un fotograma de un vídeo de pornografía infantil en el que los compañeros encuentran este dedo que tiene superficie suficiente, o eso pensamos, para poder identificar al dueño del resto del cuerpo. Y efectivamente por ese apilamiento, ese aumento de contraste y enfoque separado en frecuencias, conseguimos esta imagen. Esta imagen evidentemente tiene ya superficie suficiente como para situar unos puntos característicos que los expertos en identificación ortoscópica puedan dar con el individuo. También tenemos, o sea, no solamente se está realizando avances en la captura de la imagen, sino también en el tratamiento posterior, por ejemplo, aplicando programas para mejorar ese desenfoque, que no llega a ser nítido, pero sí nos permite tener una imagen casi sin desenfoque, con el que en este caso, por ejemplo, visualizar los números de la matrícula. Ahí tenemos un equipo, el DCS5, que trabaja sobre elementos que ya han sido tratados con reveladores y consigue mejorar los resultados. Por ejemplo, cuando tratamos una huella con cianotilato, ya no hace falta tratarla con flavina o con el amarillo básico, porque con este equipo consigue ese contraste solo con ciano. Y además nos pone la huella a 1 a 1, con lo cual la puede mandar directamente a SAID para ser buscada. Otro software que tenemos es el Lampet Authenticate, que es un software para verificar la codificación de un archivo de imagen en formato fotografía. Ojo, no nos detecta fotografías generadas por inteligencia artificial, o sea, detecta manipulaciones con fotografías, pero nos damos cuenta que inteligencia artificial no es una manipulación, es generación de nuevas, ¿no? Entonces, nos permite verificar el origen de una fotografía y su trazabilidad, bien identificando la red social de la que procede o mediante el cotejo el concreto dispositivo usado para su captura. Nos permite analizar la integridad de un archivo detectando manipulaciones activas o pasivas. En este caso, mirad, esa imagen del chico sujetando un DNI era un anuncio en redes que este señor pues, decía: te falsifico un DNI estupendo, los mejores materiales, las mejores medidas de seguridad a buen precio. Resulta que se localiza al individuo y el señor dice que sí, que es él el de la foto, pero que él no ha hecho esa fotografía. Y tratado con este programa, efectivamente se ve, si veis el contorno del DNI, tiene unas alteraciones que no corresponden con el resto de la imagen. O sea, la imagen la cogieron de Facebook, de este señor que tenía la posición perfecta para encajar lo que ellos querían, y dio como resultado esta imagen que aparentemente parece real.
Además, permite analizar el contexto de la fotografía mediante geometría, la geometría de las sombras, detectando capturas de pantalla de ordenadores, tablets o móviles, y detectando inconsistencias de captura como las aberraciones ópticas, el patrón de ruido digital y compresiones. Y además analiza el archivo mostrando, por ejemplo, textos ocultos o archivos ocultos incrustados dentro de una imagen, escenografía. O sea que, por ejemplo, en este caso, esa imagen de John Lennon, detrás, o sea, camuflada en esa imagen, estaba esta fotografía, este plano de un aeropuerto. Otro ámbito en el que estamos trabajando, que ya está a punto de ver la luz, es el tema de las herramientas automáticas de reconocimiento facial. A nivel de policía tenemos una aplicación que se llama Hipatia, pero que solamente con imágenes de reseña de policía. Y a nivel de Secretaría de Estado tenemos el AVIS. O sea, el AVIS es lo que era el SAID, que era Sistema Automático de Identificación Dactilar, pero ahora es SAID, Sistema Automático de Identificación Biográfica, porque incluye, aparte de la huella, incluye el cotejo facial. Esta aplicación se encuentra en Secretaría de Estado de Seguridad, con lo cual estamos inmersos, Policía y Guardia Civil. Policía ya ha volcado 3.060.000 imágenes de reseñas, solamente se incluye la reseña frontal y se ha hecho una criba, se han eliminado las reseñas de más de 20 años, incluye también menores delincuentes, no incluye menos, lógicamente, porque el archivo de menos tiene otra finalidad, y estamos esperando que Guardia Civil complete su vida de imágenes para empezar a funcionar, porque no nos dejan hasta que no estemos todos. Mossos y Ertzaintza están interesados en ella, pero tienen que firmar el correspondiente convenio con Secretaría de Estado para incorporar lo suyo y poder obtener los datos de cotejo. Otros elementos que tenemos que nos facilitan el trabajo en escena, pues es, por ejemplo, el e-form que nos permite hacer inspecciones complejas. Lo hemos utilizado desgraciadamente hace poquito, ¿verdad, Pedro? En el asunto de Andújar. Sabéis cuál es el asunto de Andújar, ¿no? El compañero, la actuación de los compañeros que acabó con un fallecido. Y si me funciona os pongo la demo, pero igual me toca igual que psicosis. Pues igual que psicosis. Bueno, pues nada. Os cuento. Bueno, el Forensic consiste en un láser focalizado. Este equipo se ha diseñado por la Comisaría General de Policía Científica en unión con la empresa Indra, o sea que el diseño es nuestro, poniendo su tecnología a demanda de lo que nosotros necesitábamos. Es una mochila con una manguera que acaba como en una especie de caja por donde se dispara un chorro de luz blanca, digamos, ¿vale? Lo que consiste, o sea, el fundamento científico en lo que se basa esta tecnología es que es un láser focalizado que incide sobre una superficie y provoca una excitación de los electrones, de todos los elementos que están en ese punto, con lo cual, como cada componente emite una luz, una radiación diferente, es por lo que se pueden diferenciar distintos componentes dentro de una superficie. Lo estamos utilizando para detectar residuos de disparo. Como os digo, se llegó a la inspección de Andújar para ver en trayectorias, direcciones, rebotes y demás historias que había en la escena para dejar todo bien documentado. Y como usos de esta herramienta, pues determinación de ángulos y trayectorias, el tatuaje indeleble que deja el arma en la mano cuando lo hemos disparado, distancia de disparos, que eso ha sido muy importante en el tema de Andújar, residuo de disparos en cadáveres, y bueno, y estamos haciendo pruebas con clasificación y estudio de restos óseos, que cuando tengamos un poquito más avanzada la historia contaremos, porque de momento estamos bastante en pañales. En la unidad de criminalística, en la unidad central de criminalística, además tenemos el área de ingeniería informática forense, que, como sabéis, se dedican al estudio tanto de toda la pornografía infantil que llega, es revisada por estos compañeros,
pero sobre todo tratamos de recuperación de archivos cuando están dañados, porque bueno, a nivel territorial todas las plantillas cuentan con el software Celebrate, que es con el que se hace el volcado si no hay ningún impedimento, pero cuando el soporte está dañado, entonces sí que nos lo mandan a la Consejería General para su tratamiento y recuperación. Pero no solamente de teléfonos, que era lo clásico, estamos trabajando también con centralitas de vehículos, con drones, con relojes inteligentes. Entonces los compañeros de criminalística han lanzado esta serie de normas que, como veo que hay gente del cuerpo, pues por favor visitad la página web, que ahí están las instrucciones de qué hay que hacer cuando queremos sacar la información de esa centralita del vehículo, porque si manipulamos nosotros a posteriori vamos a estar grabando datos que no queremos para la investigación y podemos alterar algunos de los que hay. Entonces, lo primero es no manipular, apertura mecánica del vehículo, sino volver a utilizar la llave electrónica, no arrancar el vehículo, desconectar la batería y a partir de entonces empezamos a trabajar para la recuperación de esa caja. Bueno, entonces, visto todo lo anterior, en este momento, el momento en el que estamos ya no es falta de datos. O sea, en realidad, Colección Científica vemos que genera en su ámbito de actuación gran cantidad de datos, de información, que por su naturaleza tienen una influencia decisiva en la orientación de las investigaciones y aporta datos de gran utilidad ante la toma de decisiones en materias como la evaluación para la planificación y seguimiento de los resultados y de las medidas tomadas en relación a diferentes tipos de delitos. Este es nuestro principal activo. Principalmente los datos proceden de vestigios recogidos en la escena del delito, independientemente de la naturaleza del mismo. Hemos visto que tenemos vestigios de origen químico, genético, de trazas, balísticos, grafoscópicos, biográficos. ¿Y ahora cuál es nuestro reto? Pues nuestro reto es transformar todos estos datos, toda esta información en inteligencia, en esos datos que sean útiles al investigador para la toma de decisiones. O sea, en realidad es el ciclo de la inteligencia, ¿no? Debemos establecer un proceso para convertir ese aluvión de información recabada en algo de provecho. Y entonces, pues eso, mencionando a Darwin, adáptate o muere. Como no nos adaptemos, pues estamos fuera de juego. Por eso, Colección Científica en este momento tiene estos retos de futuro. Tenemos que afrontar, de cara al futuro, la modernización y actualización de la tecnología que ya está y la que va a venir en años venideros. Tenemos que hacer un esfuerzo porque la base tecnológica actual nos sirve para algunas cosas, pero no para otras. Por ello tenemos que estar afrontando esta serie de retos. Modernizar tecnológicamente toda la actividad de colección científica, aplicar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras, digitalizar procedimientos, crear un sistema de inteligencia forense que permita sacar rendimiento a la actividad de colección científica, pero no con la tecnología que tenemos ahora, sino abierta a la que pueda venir. Y para ello hemos hecho una propuesta de compra pública innovadora de una plataforma de inteligencia forense, lo cual nos va a permitir automatizar todo el proceso, pues la pretensión que tenemos desde el momento en que el especialista se persona en la escena del delito, creando una realidad virtual que además pueda ser asesorada desde base, sin estar en la escena, con una estampación de tiempo y persona en el acto, con lo cual ya empezamos a bloquear la cadena de custodia para que no tenga ninguna fisura. Y además se puede registrar de manera que podamos volver a esa escena sin necesidad de volver a visitar esa escena, porque como sabéis es irrepetible. O sea, la situación según te la encuentras la primera vez ya no tiene nada que ver con cómo la dejas cuando sales de allí. Entonces, bueno, pues tenemos eso, la cadena de custodia electrónica y además la gestión de las conexiones, tanto para el envío de esas evidencias a los distintos laboratorios para ser trabajadas, como del intercambio de los resultados, una vez analizados, tanto dactilares como genéticos como biográficos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional a través del Tratado de Prüm o a través de Interpol. Y en este camino no vamos solos, en este camino Científica camina de la mano de Europa y de esa red de laboratorios forenses que hablábamos al principio de EMSI, de la que somos socios fundadores desde el año 95 y que nos marca la ruta por la que caminar. Esto es como
El plan estratégico institucional que todos conocemos para todas las áreas de policía, pues esto es el plan estratégico a nivel de forense para todas las policías europeas. Estos son los retos y además nos toca en esta presidencia europea que acabamos de estrenar, nos toca a la Comisaría General en octubre poner en marcha la implementación del Plan de Acción EPSA 2.0. Así que ahí estaremos defendiendo los avances. Y bueno, resumiendo, porque la hora es muy mala y estoy viendo alguna cara, todos estos años de evolución son solo una parte de la historia de la criminalística, porque términos como investigación, innovación, expansión, descentralización, especialización, colaboración, formación, calidad, excelencia, están íntimamente ligados a la actividad forense. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues hacia donde la realidad nos demande. Nos adaptaremos a las necesidades que surjan, pero siempre apoyados en unos pilares fundamentales que son la formación, la investigación, la colaboración y la calidad, sin perder de vista el propósito que tuvieron aquellos primeros que se dedicaron a la criminalística, que era identificar al criminal y averiguar todas las circunstancias del crimen. Y con esto, queridos, muchas gracias.